Un saludo a todos. Estamos aquí lo que les tenía prometido. Varios me han pedido que les explique el trabajo que habíamos hecho, el trabajo optativo para subir su nota. Recuerden que pueden ser 20 décimas del promedio lo que pueden subir este semestre. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer un ensayo del trabajo para que vean. Así aclaramos todas las dudas porque era medio complicado esto de explicarle uno por mail. Entonces, vamos a hacer este video un poco artesanal, pero para que les sirva también. Y esto le va a servir también para aprender cómo se puede trabajar a fondo un documento de la iglesia. Entonces, voy a recordarles, vamos a ir compartiendo y descompartiendo pantalla para poder ir trabajando. Y lo primero es recordarles los documentos que van, ¿no? Que van. Octavos tiene Gaudete et Exsultate, son puros documentos del Papa Francisco. Primeros, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Segundos, Amoris Laetitia. Terceros, Fratelli Tutti. Y cuartos, Christus Vivit. Esos son los documentos que vamos a trabajar. Ahora, yo voy a hacer el ejercicio, no sobre estos documentos, evidentemente, porque si no sería hacerles el trabajo, sino sobre otro documento del Papa Francisco que es Evangelii Gaudium, el primer documento del Papa Francisco de su pontificado, en el fondo. Bien, y lo primero que tenemos que hacer es la ficha del documento. Para eso, yo les voy a ir compartiendo, tengo por acá el texto, ahí está, del Papa Francisco, no sé si lo ven, acá está. El PDF, que es el mismo que les subí, este PDF yo lo saqué de vatican.va, porque seguramente no tienen el libro. Entonces voy a ir cambiando la pantalla a medida que lo necesitemos. Bueno, lo primero que necesitamos saber, según la ficha técnica que hicimos, es el nombre y la traducción. El nombre aparece aquí, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Y en las primeras palabras del texto, si nos vamos ahora al texto mismo, vamos a encontrar, ahí estamos pasando el índice, vamos a llegar ligerito al texto mismo. Ahí va el índice, la alegría del Evangelio. Entonces ya tenemos, vamos a cambiar de pantalla, ya tenemos los dos primeros datos. Es muy fácil, el trabajo es un poco lento, pero es muy fácil. Ahí está. Entonces tenemos el nombre, ya lo vimos, Evangelii Gaudium, y la traducción, que es la alegría del Evangelio. Nos falta el dato del autor, que obviamente es el Papa Francisco, eso nos requiere mayor análisis. Y el tema es sobre qué es el documento, generalmente aparece sobre, si ustedes lo miran, vamos a devolvernos a la otra pantalla ahora, para que lo vean. Ahí está. Si me devuelvo aquí, hacia arriba, dice, bla, 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 los obispos, los presbíteros, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Entonces, ese sería el tema de nuestro documento. Vamos a la presentación que les hice y entonces ponemos sobre el Evangelio, el anuncio del Evangelio del mundo actual. Ustedes no me tienen que hacer un PowerPoint. Esto es para que lo vean más fácil solamente. ¿Sí? La fecha es muy fácil, se va a la última parte del documento y ahí obtenemos la fecha. Vamos a hacerlo para que lo vean. Vamos entonces ahora al documento nuevo. Y me voy al final. Aquí tiene 105 páginas. Vamos hasta el documento final. Espérame. Aquí están las citas, eso da lo mismo. Aquí está, y dice aquí. Dado en Roma, en San Pedro, clausura del año de la fe, el 24 de noviembre del año 2013. Entonces aquí ya tengo el dato de la fecha. Entonces lo puedo agregar a mi trabajo y poner simplemente fecha 24 de noviembre de 2013. Me faltan dos datos, la división del documento y los números del documento. Ahí ya los puse, pero vamos, ¿por qué? Porque vamos a buscarlo acá. Entonces ahora vamos al documento nuevo y ahí vamos a ver primero la cantidad, los números son los párrafos en los que se divide el documento y es muy fácil. Me voy al final del documento y veo el último número.
y veo que el último número, ahí aparece, es 285. Entonces tiene 88, perdón, números. Y para ver la división, me voy al índice, vamos para arriba de nuevo, y voy a fijarme que tiene una introducción, la alegría del Evangelio, 1, 2, 3, 4, 5, espérate, ahí está, capítulo segundo, capítulo quinto, es decir, tiene 5 capítulos, ¿sí? Y eso lo paso, como ya lo vieron, a a mi trabajo, que en este caso yo lo hice como una presentación. Y ahí está. Y eso es la ficha técnica, eso es lo primero, ¿sí? Los datos técnicos del documento. Bien. Segundo que les pedí fue una síntesis del documento, donde ustedes expliquen en 15 líneas de qué se trata el documento. Para eso se pueden ayudar, obviamente no tienen para qué leer todo el documento, se pueden ayudar con alguna síntesis, con alguna página web donde alguien lo comente. Obviamente no pueden copiar directamente lo que esa persona dice, pero pueden sacar ideas, más o menos para tener alguna referencia de qué dice el texto. Esto es como lo que aparece en las contraportadas de los libros, ¿ya? Y yo aquí escribí una pequeña síntesis sobre esto. Dice, Evangelii Gaudium es la primera exhortación apostólica del Papa Francisco, por lo que puede considerarse el documento programático de su pontificado, donde expresa las principales líneas que guiarán su ministerio. Fíjate, todo esto lo digo sin abrir el documento, sin siquiera leerlo. ¿Sí? Simplemente los datos que sé sobre el documento, que es el primero y que en él el Papa presenta sus ideas sobre su pontificado. El documento, el Papa repasa la situación de la Iglesia y del mundo al asumir como sucesor de Pedro y nos invita a una renovada conversión que haga de los cristianos un signo de esperanza en medio de un mundo que enfrenta graves dificultades. ¿Cómo sé yo que el documento dice eso? Revisando el índice. Acá tengo el documento en texto, entonces voy revisando el índice, los principales títulos y ya sé más o menos a qué se refiere. Insiste particularmente en renovar la iglesia, la alegría, perdón, de ser discípulos en una iglesia pobre, esperanzada y misionera, comprometida con el mundo y dispuesta a dejar su comodidad para salir al encuentro de los que más sufren y de un mundo necesitado de esperanza. Y eso es toda la síntesis. Para eso, insisto, no tuve que leerme todo el documento, sino simplemente buscar referencias, leer el índice y ya con eso puedo hacer una síntesis rápida. Es una pequeña introducción. El otro paso era elegir uno de los capítulos del documento y hacer una síntesis. Yo elegí el capítulo primero, la transformación misionera de la Iglesia, y voy a hacer a continuación una pequeña síntesis de qué dice este capítulo. ¿Y cómo hice eso? Hojeando los títulos del capítulo 1. Entonces voy al capítulo 1, lo reviso, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer en el PowerPoint, hagámoslo desde el PDF, antes de la síntesis. Vamos al PDF de nuevo, y si se fijan, yo estaba en el capítulo 1, aquí me tengo que devolver, mira, fíjate, ni siquiera voy a leer el capítulo 1, dice, una iglesia en salida, primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar, pastoral en conversión, una renovación eclesial y la misión. Así, ya tengo 5 ideas que aparecen en este capítulo sin siquiera leerlo. Entonces, voy a centrar, por ejemplo, sobre el concepto de una iglesia en salida, sobre la pastoral en conversión y sobre la conversión al evangelio, la renovación de la iglesia. 3 ideas, ¿sí? 3 ideas. Y vamos a ver cómo queda esto al redactarlo. Obviamente, y ustedes tienen que redactarlos de acuerdo a su propio talento. ¿Qué fue lo que puse yo? El Papa propone una iglesia en salida que llegue hasta las periferias con el anuncio del Evangelio, acercándose a aquellos que sufren con un mensaje de esperanza. Esto requiere una actitud de permanente conversión, que logre renovar los modos de hacer y pensar la acción de la Iglesia a todos los niveles, desde la forma de ejercer el propio ministerio del Papa hasta la pastoral sacramental y social. Esto solo será posible con una renovada conversión a Jesucristo y su Evangelio, encarnado en los dolores del mundo de hoy. En definitiva, una iglesia que no se centra en sí misma, sino en las necesidades de los hombres y mujeres de hoy. Esto lo redacté hoy día. Entonces, ¿qué hice para redactar esto? Releer, revisar un capítulo, que no son más de 4 páginas lo que tuve que leer para poder hacer esta síntesis.
Y con eso ya tenemos lista la mitad del trabajo. Lo siguiente, en el mismo capítulo que ya eligieron, es un resumen de 3 números. Recuerden que los números son los párrafos. Entonces nos vamos a ir al texto de nuevo, y el texto es el capítulo 1. Entonces me voy aquí al capítulo 1, y ahí están los números. Si se fijan, 20, 21, etc. Entonces yo tengo que elegir 3. 3 y resumir todo este párrafo en un texto más pequeño, ¿sí? Que tenga las ideas principales. Y eso fue lo que hice. Vamos a ver ahora cómo quedó. Aquí está. Yo resumí el número 23, que dice: la intimidad de la Iglesia con Jesucristo es itinerante, es decir, no se cierra sobre sí misma, sino que lleva al encuentro de los demás. Mira, vamos a revisar. Disculpen que los mareé de una pantalla a otra, pero es la única manera de hacerlo. 23. Este es el 23. Dice: la intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión esencialmente se configura como comunión misionera. Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Así se lo anuncia al ángel los pastores en Belén. No temáis, porque os traigo una buena noticia, una alegría para todo el pueblo. El Apocalipsis se refiere a una buena noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de toda la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo. Ese es el texto del número 23. Y yo lo resumí. Esto lo voy a hacer solo con el primero para que se den cuenta, en eso. La intimidad de la Iglesia con Jesucristo es itinerante, es decir, no se cierra sobre sí misma, sino que lleva al encuentro a los demás. Luego tomé el número 28, que habla de las parroquias, y ahí puse: la parroquia es comunidad de comunidades, presencia concreta de la Iglesia en medio de la vida de sus hijos, que no debe convertirse en una estructura separada de la gente o un grupo selecto. Y el número 32. Ustedes pueden tomar el número que quieran. Hay que buscar una forma de ejercicio del ministerio del Papa que, sin renunciar a su esencia, como vínculo de unidad, puede favorecer mejor el diálogo y encuentro con las demás confesiones cristianas. Y esta lista, la síntesis de los 3 números. ¿Sí? Bien. En el mismo capítulo, luego viene citas de otros documentos. Esta parte podría complicarles un poco, en realidad, pero no es tan difícil. ¿Por qué? Porque aquí tengo que mostrarlo desde acá. Desde acá. Miren, yo acá tengo el texto. ¿Por qué lo muestro del texto escrito? Porque en el PDF están al final las citas, pero también lo pueden encontrar así. En cambio, acá tiene la ventaja de que están al final, al comienzo. Por ejemplo, yo tomé una cita. Si yo leo el documento, leo el capítulo, me doy cuenta que el mismo, a ver si alcanzan a verlo, el mismo capítulo va citando abajo otros documentos. No importa que no lo lean, pero si se fijan, ahí hay una cita de otro documento de la Iglesia. A ver si lo alcanza a ver ahí. Entonces yo no tengo para qué buscar, ni tengo para qué saber, sino que simplemente voy revisando el mismo documento, y en el mismo documento aparecen citas de otros documentos. Y solo pido que pongan 3. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que hice yo. Ojo, repito, esas citas las saqué del propio texto, no las busqué en otra parte. Entonces, en el texto se cita Juan Pablo II, Christi Fidelis Laici, el número 32, y explico cómo se relaciona con el documento en un par de líneas. Por ejemplo, la intimidad de la Iglesia con Jesucristo se expresa en el compromiso con el mundo. Esa es la relación que tiene. También encontré en el mismo texto Ecclesiam Suam de Pablo VI, número 3. ¿Y cuál es la relación que tiene? La necesidad de comparar constantemente el ideal de la Iglesia, querido por Jesús, y su realidad como camino de conversión. Y por último, del Vaticano II, el decreto sobre ecumenismo, Unitatis Redintegratio, número 6, que dice: la Iglesia como una institución divina y humana necesitada de constante conversión. Y ahí está la relación. Lo voy a mostrar en el PDF de todas maneras, porque probablemente ustedes vayan a trabajar sobre el PDF y no sobre el texto escrito. Por ejemplo, aquí está una de las citas que yo busqué. Y si ustedes hacen clic en el link 20, por ejemplo, aquí la cita 20, va a aparecer, se va a ir inmediatamente al 20, y ahí dice Juan Pablo II, exhortación apostólica aposicional, Christi Fidelis Laici, 30 de diciembre de 1988, número 32.
Yo no voy a poner todo esto, voy a poner Juan Pablo II, Christy Fidelis Lacey, número 32 nomás. Y ahí está. Ahora, supongamos que ustedes se entusiasmaron y quieren ver el documento. Bueno, hacen clic en Christy Fidelis Lacey, si están en la página web como yo en este momento, y aquí tengo el documento Christy Fidelis Lacey y lo puedo consultar también. La página web del Vaticano es bastante interesante en ese sentido. Bien, así lo pueden hacer para las 3 citas. Entonces ni siquiera tienen que hacer un ejercicio demasiado grande. Como yo les decía, es más que nada un tanto demoroso, pero no requiere grandes conocimientos. Es más un trabajo técnico. Ahora, es un trabajo técnico muy útil. Cuando uno hace este trabajo en varios documentos, al final puede terminar haciendo un informe genial. Bien, y por último, lo último que les pido es una apreciación personal del documento. Digo, ustedes digan en el fondo qué concluyen de todo, qué les pareció, cuáles son sus principales aportes, etcétera. ¿Sí? Con sus palabras, ustedes me vayan explicando eh, qué de valioso tiene este documento. ¿Sí? Eviten la expresión, la palabra opinión, por si acaso, porque la opinión no es científica, la opinión es subjetiva, por lo tanto no es relevante. Digamos una apreciación, una manera de ver. ¿Sí? Yo puse aquí algunas ideas muy a la rápida que les pueden servir a ustedes de referencia. El documento, puse yo, es una clara invitación del Papa a renovar la Iglesia y su misión, con un acento marcado en la alegría y en la esperanza que trae Jesús. ¿Sí? Ahí estoy hablando de lo que supongo yo pretende el Papa con este documento. Nos ofrece una mirada esperanzadora para un mundo nuevo, un camino que permite superar los escándalos actuales y abrirse a una conversión verdadera y profunda. El documento tiene un todo marcadamente pastoral, que lo hace ameno de leer y fácilmente comprensible. ¿Se fijan? Ahí puse un dato que no es del texto, sino de que considero que una cosa valiosa del documento es que en realidad se lee fácil. Se lee fácil, el lenguaje no es rebuscado y que también es claramente esperanzador. Y por último, es un programa de renovación y actualización de la Iglesia que nos puede permitir responder mejor a las necesidades y preocupaciones del mundo de hoy. Y ese es el informe. Eso es todo. ¿Sí? Lo hacen en Word, nomás, y me lo envían por Schoolnet y su trabajo está listo. Si alguien ya lo envió antes de este pequeño tutorial, entonces lo puede enviar de nuevo, no hay problema, no hay problema. Pero eso sería. Si les queda alguna duda, alguna pregunta, yo lo voy a dejar este video en YouTube, lo pueden escribir ahí mismo o me escriben por correo y ahí vamos revisando. Pero no es más que eso, es muy simple, espero que les haya servido y que les sirva de guía para todos los otros informes que podamos hacer durante su periodo escolar. Así que un gran abrazo, ánimo, que nos queda poco y nos estamos viendo por ahí en las salas. ¿Sí? Chao, que estén bien.